Disidencias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os habla la Cristo desde algún recoveco de Alicante. Y nada, vamos a empezar ya a hablar de un tema bastante complejo, pero a la par que interesante. Pero no antes sin presentaros a mis queridas machirulas o nuestras chiques Ochi, que sería Xiomara, que está en Nueva York. Hola, hola a todos. Y Morgana, ¿qué pasa, tía? Hola, hola, besitos para todos. No, para todo. Bueno, a ver, este podcast, quizá en el título lo veis que es un poco complicado, pero es una cosa que venimos diciendo casi a lo largo desde que empezamos, ¿no? Que es el tema de la eugenesia, que por ejemplo Xiomara lo comenta con mucha naturalidad, pero claro, igual tú no sabes lo que es la eugenesia, o igual la eugenesia te parece un concepto un poco complejo, o lo has escuchado o lo has visto así de refilón en películas de ciencia ficción, ¿vale? Pues nosotras, bueno, Xiomara y Morgana van a explicar con un poco más de tranquilidad en qué consiste el tema de la eugenesia y a ver qué es lo que os parece. Así que, a ver, la primera que, como hizo el libro ya en su día, es Xiomara. Voy a empezar con Xiomara, con el permiso de Morgana. ¿Podrías definir lo que es la eugenesia, de dónde nace, sobre qué siglo, cuándo empezó y qué es la eugenesia? Vale, para ello tengo que recordarle a la gente, supongo que todo el mundo conoce a Charles Darwin, ¿no? Todos hemos estudiado el origen de las especies, lo que es cómo se supone que evolucionamos los humanos, ¿no? La gente a lo mejor lo conoce solamente con ese nombre, el origen de las especies. Pero en realidad el título completo del libro es El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Darwin, una cosa de la que nadie nos habla, que él comenta en su libro, es cómo la naturaleza coge y descarta a aquellos que no sirven para nada. Y de ahí su primo, Francis Galton, elabora el término eugenesia. Es decir, vamos a aplicar a los humanos lo que aplica a la naturaleza, en plan, ¿por qué estamos aquí nosotros cuidando de los más desfavorecidos? Por ejemplo, de los vagabundos o de los pobres. La naturaleza no hace eso. La naturaleza, si estás impedido, pues te mueres. Y eso es la eugenesia. Literalmente significa la buena raza, el buen origen, y lo crean para crear una humanidad mejor, empezar a descartar lo que consideraban gente débil o defectuosa. Esto nace a finales del siglo XIX, es decir, 1870, 80, 90, esa es la época en la que comienza, que coincide además con el nacimiento de lo que se llamó el movimiento progresista. Vale, entonces se podría decir que el padre de la eugenesia es Charles Darwin. Sí, aunque no lo quieran decir, porque claro, el término lo gesta su primo, ¿no? Francis Galton, pero todos los hijos de Charles Darwin fueron miembros de las primeras sociedades eugenistas. De hecho, fueron hasta presidentes de las sociedades eugenistas. Te voy a hacer una pregunta que le puede venir a la mente al oyente que no sabía lo que era la eugenesia. ¿Qué es lo que consideraban estos científicos sobre personas con genes defectuosos? ¿Qué sectores de la población les parecían que eran inferiores genéticamente? Pues como todo, al principio el movimiento miraba más bien gente coja, manca, gente que fuera ciega, sorda, pero poco a poco evolucionó y yo se lo diría como que fueron perdiendo el control, porque ya era tener mandíbula, se llama mandíbula Habsburgo, que es una mandíbula más ancha de lo normal, el enanismo, el gigantismo, la miopía, tener los ojos de distintos colores. Cualquier excusa era buena para decir no eres perfecto al 100%, te despacho. Empezaron a incluir a la gente pobre, consideraban que eras pobre porque elegías ser pobre y eso era algo muy defectuoso para la sociedad. Ser madre soltera, poco a poco fueron ya incluyendo de todo, cualquier cosa valía para esta gente. De hecho se aplicó incluso en religiones, ¿no? Conocemos todos que si los nazis con los judíos, pero nadie habla de que la misma discriminación se aplicó a los católicos, por ejemplo. ¿Y cómo se aplicó? Estados Unidos, por ejemplo, prohibió la entrada a gente de países católicos por ley, es decir, no podía venir gente de Italia, de España, de Portugal, de Irlanda. ¿Teníamos algún defecto genético o era por, no sé? Nos trataban como neandertales. Todo esto parte también de la base en la que tú para aplicar la eugenesia necesitas el aborto, la esterilización, ¿no? No quieres que esa gente defectuosa se reproduzca. Entonces el catolicismo era la única que ejercía una oposición radical contra el aborto y todo eso. Por ello, pues, el católico lo consideraban como que vivía atrasado, ¿no? Que no avanzaba al ritmo de la sociedad. Claro, porque se está diciendo que cuando nació la eugenesia se hacía llamar también
progresista, también allí surgió ese término, ¿correcto? Sí, exactamente. Vale, ¿y el color de piel influía al momento de decir si eras apto o no apto, o si eras más débil o no? Por ejemplo, si eras negro, se te veía como alguien defectuoso, o si eras indio o lo que sea. Y tengo que meter por en medio, voy a aprovechar para decir, estaba la frenología también por en medio, era la época también de la frenología. También medían el tamaño de la cabeza y todo eso para ver si una persona se podía reproducir o si era defectuosa. Sí. Bueno, primero le voy a contestar a Morgana, sí, el color de la piel tuvo mucho que ver, pero al contrario de lo que piensa mucha gente, es decir, buscaban la raza aria. No es esto de que solamente fue Hitler y ni siquiera nace en Alemania. Esto nace en Reino Unido, se expande por todos los continentes y sí, efectivamente se buscaba la raza aria como tal. La nórdica, ¿no? Ese blanco, rubio, de ojos claros, de 1,80 m. Y sí, también lo que tú dices, de hecho en los archivos suecos es donde más se encuentran esas fotografías de cómo miden el tamaño del cráneo, de la mandíbula, de la nariz y todo eso. Y entonces esto me lleva a preguntarte, hay distintos tipos de eugenesia entonces, ¿no? Existe la eugenesia positiva y la negativa. La positiva era la idea inicial de Francis Galton, del creador del concepto de eugenesia. Él no era tan radical al principio y pensaba que en lugar de coger y esterilizar a gente o cosas así, simplemente se podían hacer leyes para regular matrimonios, ¿no? De que alguien, un humano bien, no pudiera casarse con un humano defectuoso. Cosas así, buscaba algo un poco más sencillo. Y después estaba la eugenesia negativa, que era la extremista, ya el hecho de decir, no, a esta gente hay que esterilizarla, si se ha quedado ya embarazada, pues se la obliga a abortar, e incluso eutanasia, pero no tal y como la concebimos hoy, la eutanasia con una inyección que te pone a dormir, sino a enfermos en hospitales, por ejemplo, se les abrían las ventanas para que murieran de pulmonía. Sí, incluso te puedo decir que a la gente mayor, esto es un dato, pero me parece bastante fuerte, habían ancianos, por ejemplo, que lo que hacían, por ejemplo, que estaban a punto de morirse y no se morían, les atiborraban de comida súper mala, de pucheros y de todo eso para acelerar lo que digamos que era una medida eugenista que se estaba aplicando también, ¿no? Aquí en Estados Unidos se les daba comida que estaba contaminada con tuberculosis, por ejemplo. Madre de Dios. A ver, y entonces, como estás hablando también, mencionando aborto y todo esto, ¿es posible que la política y la religión tengan algo que ver con todo esto de la eugenesia, verdad? Sí, de hecho, ya os digo, las religiones que fueron partícipes de esto fueron dentro del cristianismo, los bautistas, los evangélicos. Contra el cristianismo se metían contra los católicos y contra los ortodoxos, pero sobre todo contra los católicos. A los ortodoxos es que también los consideraban un poquito, yo voy a usar palabras que están mal vistas, pero es las palabras que ellos usaban, retrasados mental. Entonces, el término borderline nace en esta época. Lo usaban ellos para decir a esa gente que está como en el límite de no llegar a tener retraso mental, pero por poquito. Pero eso era porque rehusaban el acceder a esas medidas, ¿no? Un poco por la religión, no porque tuvieran características que los hicieran defectuosos, ¿no? Sí, es como hoy que nos dicen si estás en contra del aborto, por ejemplo, aquí en Nueva York que se permite el aborto hasta el momento del parto. Si yo digo solo estoy a favor del aborto hasta el 3er mes, soy una fascista, una facha y una nazi. Bueno, pues en la época era un borderline, un neandertal, un débil mental. Qué fuerte. Vale. ¿Tienes algo que decir tú, Morgana, al respecto? Porque hemos dicho hay distintos tipos de eugenesia, la buena y la mala, ¿no? Entre comillas. Ay, bueno. Perdón, que me acaba además de preguntar eso Morgana y no terminé de contestarle. Le contesté solo con la religión. Vale, en el aspecto de la política, sí, también estaba totalmente involucrado. Como he dicho, nace el movimiento progresista y de hecho nace el partido progresista con Theodore Roosevelt. Entonces sí, ahora se aplicó por todo el planeta, no quedó continente sin aplicar. Entonces había distintas ideologías políticas en distintos países, pero en general todas la aplicaban. La diferencia es que los países católicos, por ejemplo, aplicaron la eugenesia positiva y los países de otras religiones la negativa. Por ejemplo, en España tuvimos los dos. En España, con las repúblicas, tuvimos la eugenesia negativa y cuando llega Franco se pone la eugenesia positiva. Bueno, entonces ya estamos hablando de la eugenesia que llegó a España, ¿verdad? Porque aquí también ha habido movimientos eugenistas, ¿no? Ya estamos ya en el meollo de lo que nos compete, ¿no, Chio? Sí, ya os digo, en España durante la democracia se aplicó la eugenesia negativa, que muchísima gente lo ignora, pero llegó un movimiento a España que se llamó el regeneracionismo. Es
Decían que las razas habían degenerado y entonces había que regenerar el país. Doctores como el Enrique Diego Madrazo o el gran Gregorio Marañón, que tenemos hospitales con su nombre por todo el país. Y no solo eso, había gente, escritores y demás como Benito Pérez Galdós, que también era eugenista. Bueno, en España todos habéis oído los casos esos de los niños robados por las monjas en los hospitales y demás, ¿no? Sí. Bien, pues eso fue parte del movimiento eugenista positivo de Franco. Franco consideraba que las familias así que eran pobres o que eran marxistas, ¿vale?, no debían tener hijos porque les iban a dar una mala vida. Por eso se raptaba a esos niños, se les robaba y se les entregaban a familias de bien, afines a los ideales. O sea, que era una medida eugenista eso. Sí, eso era una medida eugenista positiva. Como veis, no se les esteriliza ni se les hace abortar, pero se les quitan los niños para que crezcan en un entorno que los eugenistas de turno consideran que es mejor, es más sano. Vale, entonces quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Estamos diciendo que el término eugenesia nació con Charles Darwin y desde allí no ha hecho sino más que crecer, y estamos hablando de lo que es una raza perfecta, un ser humano perfecto, por así decirlo. No te podías casar con X persona o no podías tener ciertos defectos porque si no ibas a desmejorar la raza. Todo esto me está recordando a Hitler y al nazismo. Entonces, si yo digo que lo de Hitler no era un caso aislado, estoy en lo correcto. No, de hecho, Hitler no fue más que, ¿cómo deciros? Estados Unidos y Suecia fueron los que financiaron todo el nazismo. De hecho, Hitler, cuando era joven, que ya era activista político, él estando en prisión leyó el libro de un eugenista estadounidense llamado Madison Grant. El libro, si no recuerdo mal, se llama La Gran Raza, y Hitler les escribe una carta diciéndole que ese libro se ha convertido en su Biblia. De hecho, cuando estalla el nazismo como tal y empiezan a matar gente y todo ese rollo, los científicos estadounidenses se enfurecen mucho, quejándose de que literalmente Alemania les estaba ganando en su propio juego. ¿Hay algún país que en su momento o ahora mismo haya estado exento del movimiento eugenista? Porque poniendo en perspectiva todo lo que estás diciendo, yo creo que a día de hoy no hay ninguno que esté a salvo. El país que yo diría que practicó la eugenesia de una forma un poco diferente a todo esto, yo diría que fue la URSS, porque en Rusia creían el concepto ese que nos dicen ahora de que no existen las razas, de que todos somos iguales y tal. Entonces lo que hacían en la URSS era forzar a la gente a mezclarse unos con otros, pensando que en algún momento en el futuro quedaría de verdad esa única raza. Todo el mundo estaría tan mezclado que nadie tendría ese sentimiento identitario. Xiomara, a ver, ¿qué país fue el que menos esperabas que hubiera practicado la eugenesia? ¿Cuál te sorprendió más, Xio? Sinceramente Suecia, porque van tirándose el pisto de que llevan 100 años de socialdemocracia y que por tanto son los más inclusivos, los más feministas y los más todos. Y resulta que fue el primer país que su Instituto de Estudios Eugenésicos lo fundó directamente el Parlamento, contando con todo el apoyo de la Fundación Nobel. De hecho, hubo muchas feministas, incluso pioneras, que formaron parte de la eugenesia allí, como por ejemplo Ellen Key, que es una pionera del feminismo a nivel mundial, o también la feminista premiada con el Nobel Paz Alva Myrdal, que también es muy famosa. Y también me impresionó muchísimo porque, si bien Suecia no participó en ninguna de las guerras mundiales, sí se encargó de servir como intermediaria entre Alemania y el resto del mundo para que Alemania no se quedara aislada y continuara el movimiento eugenista. Eso por un lado. Y por otro lado, una investigación oficial, aunque esto los medios no se han hecho mucho eco, pero es muy gracioso, reveló en 1997, es decir, hace unos 20 años, que hasta el 96 se estaba esterilizando a gente en Suecia contra su voluntad. Hablamos de más de 230.000 personas esterilizadas en Suecia. De hecho, la esterilización obligatoria para cambiar de sexo se mantuvo hasta 2013. Entonces dices tú, mira el país este que viene tirándose el pisto de que son los más inclusivos y los más todo. Entonces, se podría decir que mientras más progre un país, más eugenista es en realidad, y todos estos movimientos actuales que estamos viendo son medidas eugenistas, ¿o estoy yo equivocada? Efectivamente, Morgana. De hecho, si os fijáis, os lo he dicho, los países más tradicionales, más de derechas que diríamos, ponen la eugenesia positiva.
son los más socialistas, los más de izquierdas, los que ponen la eugenesia negativa, a excepción de la URSS. Pero, por ejemplo, hoy en día Estados Unidos se considera un país súper progre, ¿vale? Pues es en Estados Unidos donde se instaura la cámara de gas por primera vez, en el estado de Nevada, en 1921. Hablamos de que se instaura 20 años antes que en Alemania. ¿Pero a qué tipo de gente metían en esas cámaras de gas? Pues claro, la gente dirá, a los criminales. Sí, pero es que en aquella época criminal era un vagabundo. Una persona que vivía en la calle se consideraba que estaba cometiendo un delito. Una persona que era madre soltera era un criminal. Vale, pero ¿eso podemos decir que es deducción tuya o que hay fuentes donde se confirma que efectivamente estaban bajo poniendo excusas, pero que luego realmente lo que había era una intención de querer hacer desaparecer características genéticas de cierta gente? ¿Hay algún tipo de estudio o algún enlace donde el oyente pueda investigarlo? Yo pondré en la descripción el enlace a mi investigación, que todos los enlaces que utilizo son fuentes oficiales. Allí podrán leer todas las leyes, porque todo eso sigue, es decir, tú entras en las páginas del gobierno de los Estados Unidos y todo eso está ya actualizado y subido a internet. También están los archivos nacionales de DC, que también han escaneado todos estos papeles y están ahí. Ya os digo que yo adjunto tanto copias de algunos archivos en plan captura de imagen, que muchos también los he cogido de los registros de las sociedades eugenésicas como Cold Harbor de Nueva York, que todavía la gente puede entrar y acceder y ver todo, y otros los he cogido de las páginas oficiales de los archivos nacionales o del gobierno de Estados Unidos. Claro, sobre todo recalcar que esto no es que Xiomara quiera hablar de esto porque le interesa, sino estamos hablando de cosas que son demostrables, de cosas que han pasado y que no tenemos acceso a ese tipo de información. Entonces yo, como estabais comentando antes, estabas diciendo referentes feministas de la época, ¿no? Me gustaría que establecieras una relación, por favor, entre el feminismo y la eugenesia, que me parece que van bastante cogidicos de la mano, ¿verdad? Es que no hubiera nacido una cosa sin la otra. Literalmente, la eugenesia le da poder a la mujer porque la mira como la madre de la raza. Entonces considera que la mujer tiene que tener hasta incluso el derecho al voto, porque tiene que elegir los gobernantes que van a poner los sistemas educativos o los sistemas de ayudas para las madres con los críos. Por eso consideran que la mujer es muy importante. Entonces el movimiento feminista nace unido de la mano a todo esto. Son los mismos derechos que reclamaban antes las feministas que los que reclaman ahora, como el aborto, ¿no? Las clínicas Planned Parenthood, que son famosas a nivel mundial, nacen aquí en Estados Unidos de la mano de Margaret Sanger, que es una feminista, radical. Y Margaret Sanger era tan eugenista que la comunidad eugenista la rechazaba por extremista. Era más nazi que los nazis, ¿no? Sí. Ella decía que ni siquiera las familias de bien deberían tener hijos. Tiene frases del tipo: lo más piadoso que una familia numerosa hace a uno de sus miembros infantes es matarlo. ¿Pero por qué dice eso? Eso, porque no tiene ningún tipo de fundamento. Matarlo porque sí, no lo entiendo. Ella hablaba de que sobraba humanidad ya en esa época. Es decir, ella decía que no tenía sentido ni tanta humanidad ni nada, que eran, en pocas palabras, que había mucho desecho en la sociedad. La voy a citar. Todas las niñas o mujeres débiles mentales, especialmente las del tipo imbécil, deben ser segregadas durante el periodo reproductivo. Eso es feminismo, porque yo creo que esa era una misándrica, perdonar la frivolidad, pero, o sea, ¿qué le pasa? ¿Eso era feminismo entonces? Pero a ver, ¿qué diferencia hay con el feminismo de ahora? Las feministas de ahora, si las dejaras, nos dejarían reproducirnos a las fachas. Piénsalo. Bueno, no es tan directo ahora, o sea, no. Y sobre todo van contra el varón. Sí, pero no, porque esto de abortar hasta el momento del parto, es decir, todas estas salvajadas que están proponiendo esta gente ahora, poco a poco, esto no nació de la noche a la mañana, es decir, la eugenesia nace a finales de 1800 y esta tía escribe todas estas burradas en 1920. Y eso era feminismo. Sí. ¿A esta salvaje se le debe la pastilla anticonceptiva? ¿Por qué? Porque ella fue la que lo sugirió.
No lo sugirió. Ella, junto con otra líder feminista, cogieron y financiaron los estudios de unos doctores para que desarrollaran la pastilla anticonceptiva. De hecho, todos esos experimentos se hacen en Puerto Rico. Puerto Rico fue la cobaya total. O sea, las salvajadas que allí se hicieron, llegaron a morir mujeres, dándoles pastillas anticonceptivas, haciéndolas pasar por otro tipo de tratamiento. Vale, y continuemos. Más cosas, más paralelismos que hayan con la eugenesia y el feminismo. Pues lo que más abogan ellas es eso, el tema de los derechos de la mujer, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos, pues era la misma pesca. De hecho, los hombres les daban ese poder a las mujeres, ellos no tenían por qué opinar en todo esto. Sabemos que con esta oleada del feminismo también están muy ligadas las feministas con el tema de las minorías étnicas y demás, ¿no? ¿Podrías también, o igual soy yo muy rebuscada, ¿podrías establecer también algún tipo de conexión con este tema de las minorías y de la gente oprimida, con algún tipo de historia eugenésica? Pues, por ejemplo, hablando de la misma señora, de Margaret Sanger, evidentemente una de las razas que ella quería reducir, por no decir hacer desaparecer, era la negra. Y ella escribe una carta al director de la Liga de Control de Nacimientos Americana, que es el nombre que primeramente tuvo Planned Parenthood, diciéndole que necesitaban pastores de la comunidad negra. Sabéis que los pastores son los líderes religiosos, porque han ideado lo que se llama el Proyecto Negro. El Proyecto Negro lo intentan blanquear continuamente los de izquierda, pero no señor, era lo que era, reducir la población negra. De hecho, en la carta se puede leer cómo ella le advierte a este hombre. Tenga mucho cuidadito en cómo va contactando a la gente, porque literalmente no queremos que se corra la voz de que queremos exterminar a la población negra. Pues, ¿cuál fue la medida? Eso, contactar a pastores y demás para que influyeran en su pueblo. ¿Y qué pastor, por ejemplo, recibe un premio de la señorita Margaret Sanger? Martin Luther King. ¿Qué premio? El premio Planned Parenthood. De hecho, Martin Luther King no pudo acudir en persona, mandó a su esposa, pero la mandó con una carta escrita por él. Y cuando lees la carta pone, por ejemplo, que la gente prestara más atención, voy a citar: gastamos sumas insignificantes en la planificación de la población, a pesar de que su crecimiento espontáneo es una amenaza urgente para la vida en nuestro planeta. Sigo citando. Al igual que nosotros, ella, Margaret Sanger, sabía que toda la sociedad está envenenada por barrios marginales cancerosos. De esos los barrios marginales, estableció una clínica de control de la natalidad. Los años han justificado sus acciones. Margaret Sanger tuvo que cometer lo que entonces se llamaba un crimen para enriquecer a la humanidad. Y hoy honramos su valentía y visión. Eso es Martin Luther King hablando de Margaret Sanger. Me viene a la cabeza una escena de Django desencadenado, donde Leonardo DiCaprio, que hace del malo, coge un cráneo de una persona negra y dice que tiene como dos cavidades que son como las cavidades que hacen que los negros sean más sumisos que los blancos. ¿Tú sabes si esto Tarantino se lo inventó o también entran dentro de estudios de frenología? Yo no profundicé en esos detalles, es decir, no profundicé tanto en por qué discriminaban a cada uno realmente. Entonces, ¿por qué querían terminar con determinadas razas? Porque, por ejemplo, la raza negra, yo defiendo que ellos son superiores en algunos aspectos, ¿no? Físicamente, intelectualmente los pones aquí. Y desde pequeños, si tú los escolarizas y están integrados, son iguales. Entonces, ¿qué alegaban para ser tan salvajes con otras razas? ¿Y cuál era entonces la raza perfecta que defendía esta feminista, por ejemplo? ¿La aria? El eugenismo, en ese momento, era la raza aria. No hay más. Es decir, punto. Y raza aria, ya os digo, no incluye a los mediterráneos ni a los irlandeses. Al caucásico alpino. Exactamente. ¿Qué iban contra los negros? Voy a leer a Webb Du Bois, es negro y es el fundador de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Ahí es nada. El colega eugenista también dijo: la masa de negros ignorantes todavía se reproduce de forma descuidada y desastrosa, por lo que entre los negros aumenta, incluso más que entre los blancos, esa parte de la población menos inteligente y apta. Y eso dijo un negro. Entonces, Xiomara, a ver, pensemos también que, vale, este hombre puede sonar un bestia, ¿no? Pero está
no es una tontería lo que voy a decir ahora, y es que en el tercer mundo, por ejemplo, la gente no está escolarizada, no tiene recursos, no tiene ningún tipo de medio para poder subsistir, no tienen sanidad, y sin embargo se reproducen casi como, perdonen el término, casi como animales, ¿no? De forma muy, muy, muy salvaje. Luego también está comprobado que cuando llegan aquí, ¿no? Esa reproducción baja porque se instauran dentro de una sociedad y empiezan a tener una vida más ordenada. Igual que, por ejemplo, la gente que es de un estatus alto, que tiene estudios, también digamos que son los que menos se reproducen. Entonces, claro, si la mayoría de la gente que no tiene estudios, que no ha formado su inteligencia y que no tiene recursos son los que se están reproduciendo más a lo bestia, entonces lo que dice este hombre no está dentro del marco del sentido común, ¿no? Claro. A título personal, ¿qué es lo que tú opinas de este hombre? ¿Que era un bestia o que decía algo o que tiene un cierto fundamento? Claro, a ver, sí tiene fundamento y tiene sentido común. El problema está en cuando las cosas se hacen para imponer tu voluntad. Es decir, hay una diferencia entre que la gente tenga una opción, como podría ser, por ejemplo, hoy en día la opción de usar un condón en lugar de ir a abortar porque te quedas embarazada. Y por otro lado está el forzar a la población, que era lo que se hacía en esa época. Se las forzaba a abortar y además se las esterilizaban en contra de su voluntad. Entonces tenemos que ver dónde está el límite del pragmatismo y la tiranía. El límite de tu poder enseñar a la población que hay otro sistema, como eso, es verdad, el acceso a la educación o al trabajo y tal, limita el número de hijos que tienes. De hecho, esa es una medida eugenista que se está practicando a día de hoy disimuladamente, ¿no? La diferencia entre la eugenesia de antes era que se imponía y la de ahora que nos han convencido de que nos gusta. Han hecho la forma de vida de tal manera que es tan caro el alquiler, tan caro todo, que tiene que salir a trabajar el hombre y la mujer y por tanto tienes menos hijos o ninguno. De hecho, por ejemplo, también está demostrado ya a lo largo de estos últimos años que la gente, por ejemplo, que de estos países tercermundistas que han venido para acá, o sea, han descendido el número de nacimientos de los niños. Es una cosa también que es demostrable. Y es por eso, pues porque requieren un orden, ¿no? Pero claro, también luego están los derechos humanos. Y esto lo habremos todos lo habremos visto en películas, ¿no? Esto de la típica mujer que le han hecho la ligadura de trompa sin haber dado su consentimiento y todo esto. Esto eran cosas que pasaban mucho antaño, ¿no? Es que no es solo eso todavía puede sonar hasta bonito. Tenéis que ver casos de mujeres que tenían que ir a abortar porque estaba en peligro su vida o la del bebé y que le dijeran, si no me firmas aquí para poder esterilizarte luego no abortas. Y hablamos de a lo mejor una chavala de 18, 20 años, porque en aquella época se reproducían con esa edad, porque morían también con 40 o 50 de media, y no había de otra, o mueres aquí o te esterilizo después. Y a lo mejor no tenías más hijos y ya no ibas a tener más, se te esterilizaban y se acababa la película para ti. Entonces, como anteriormente, Xiomara, la relación de esta señora feminista con la comunidad negra, y lo que ella quería era manipular desde dentro las comunidades negras a través de pastores negros también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Los pastores también estaban de acuerdo con las ideas de esta señora feminista? Sí, hubo muchos negros que formaron parte del movimiento eugenista porque estaban de acuerdo. De hecho, la ironía de esto es que los negros que destacaban, porque eran más inteligentes o lo que fuera, iban en contra de la comunidad negra. Es decir, tengo más nombres, por ejemplo, y aquí el que ha estado en Nueva York habrá visto calles y avenidas con los nombres de esta gente. Está Mary McLeod Bethune, que es la fundadora del Consejo Nacional de Mujeres Negras, es decir, la líder feminista de las mujeres negras. Fue asesora del presidente Roosevelt y ella era eugenista a muerte. Y otro grande también, un pastor muy conocido, fue Adam Clayton Powell. Y lo mismo, era eugenista a muerte. Y habían más razas, o sea, otras razas también, yo qué sé, la asiática, asiáticos, los indígenas o algo que también intentaban intervenir para que no se reprodujeran con algún tipo de excusa. Bueno, la primera ley que prohíbe entrada a ciudadanos de otros países en Estados Unidos iba directamente contra las mujeres chinas, porque solían prostituirse. Entonces, claro, eso se consideraban desechos humanos.
Luego ya la fueron ampliando y ya incluía a los hombres chinos también, y luego ya incluía a los japoneses, a los coreanos, es decir, todo lo que tuviera ojos rasgados, se les fue prohibiendo la entrada. ¿Alguna razón más? Los nativos americanos, pero bueno, los nativos ya estaban dentro, no los podían echar, ¿no? Pero sí los intentaban esterilizar. De hecho, también los han alcoholizado, ¿no? Están como muy alcoholizados. Una información que nos llega aquí, o una imagen que nos llega de ludópatas también. Tienen mucha tendencia a la ludopatía. No. Eso es decir, eso que llega ahí, eso es manipular los hechos, ¿vale? Los nativos americanos tienen sus zonas que están libres de impuestos y de hecho tienen como sus propias leyes. Las únicas leyes que sí tienen que obedecer son las federales, pero luego no tienen que obedecer leyes ni estatales ni nada. Entonces, por tener esos recursos especiales, cogen y se dedican a vender alcohol, a tener casinos y a vender tabaco, porque esos tres... Es decir, en Estados Unidos está prohibido que haya casinos en las ciudades, tienen que ser zonas a las afueras con estatutos diferentes, una legislación distinta, y el tabaco y el alcohol es carísimo. Los impuestos, para que lo entendáis, un paquete de Marlboro rojo vale $14. Un paquete, no un cartón. Entonces, esta gente, como está libre de impuestos, se dedica a ese tipo de negocios porque puede venderlo más barato que en el resto de lugares y encima ellos sacar un buen pico. Entonces sí, tendrán un problema con el alcohol y el juego y demás, pero porque ellos mismos se han aprovechado. Porque también se les da muy bien traficar con drogas, que eso nadie lo habla. Y ha disminuido la natalidad en ese tipo de raza, ¿no? Sí, pero eso también, es decir, eso viene desde la época de la eugenesia, que ahí se les esterilizó y todo el rollo, y luego hoy por hoy, porque ellos mismos también se han hecho unos capitalistas de cuidado, ¿no? Y pues estoy yo ahí con todo el poder y tal, y me voy a poner a tener 7 hijos, ni de broma. ¿Hubo algún país donde la eugenesia se aplicase forzada por países externos? Sí, por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico, lo que hicieron allí no tiene perdón. Los experimentos que se hicieron en ese país, no solamente con lo que es la pastilla de la antibaby que decimos, ¿no? Que la primera que sale es la Enovid, sino se hicieron hasta experimentos con cánceres, con alimentos. Ahí se probó de todo, no tiene perdón, la verdad. Era como un país de cobayas humanas, ¿no? Sí, de hecho yo titulé así el episodio, Puerto Rico, la cobaya estadounidense. En 1968 se publica un estudio en el Departamento de Salud Pública de la isla, tío, que hablaba de que el 35% de las mujeres en edad de procrear habían sido esterilizadas en Puerto Rico. Madre mía. Otro experimento que se hizo en Puerto Rico, como decía, por ejemplo, con el cáncer, fue el famoso doctor Cornelius Roa, ¿vale? Que hoy en día se entregan premios con su nombre a los estudios de cáncer y demás. Ese tío se fue pagado por la Fundación Rockefeller a Puerto Rico a hacer experimentos y mandó una carta a un amigo suyo aquí en Estados Unidos en el que le decía de los puertorriqueños: ellos sin duda son la raza más sucia, vaga y degenerada y ratera que jamás ha habitado la tierra. La isla necesita algo que extermine la población. Yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso, matando a 8 y trasplantándoles el cáncer a varios más. Este hombre fue llevado a juicio, que lo sepáis, se llama el caso Roat o la masacre del condado. Y a pesar de que se dictaminó como que el doctor lo único que era un enfermo mental, ¿a qué os recuerda, no? Un enfermo mental, después se le nombró director de uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos al enfermo mental. Madre mía. Justamente ahora acabas de nombrar a Rockefeller y se me viene a la mente una pregunta, Xiomara. ¿Hay alguna persona en especial que tenga más culpa que nadie en todo el tema eugenista? Sí, definitivamente son los Rockefeller. Los Rockefeller, es decir, ha habido muchas familias muy importantes que han participado de todo esto, como los Carnegie, los Harriman, esos que conocemos como el sueño americano, ¿no? Vale, pues definitivamente son los Rockefeller. Los Rockefeller con su dinero financiaron de todo, desde la eugenesia en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Alemania, Suecia, país donde había eugenesia negativa, país que estaba financiando la familia Rockefeller, pero de forma que ni imagináis. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de científicos nazis que vienen para acá, muchos de ellos se van a trabajar para los Rockefeller en distintos sectores. Y eso es algo, por ejemplo, que también quiero decir. En Alemania, el famoso campo de concentración de Auschwitz era propiedad de la farmacéutica IG Farben, de donde nace Bayer. IG Farben era la principal accionista de la empresa Rockefeller, así como Rockefeller era el principal accionista de IG Farben. Y todos sus grandes CEOs, sus grandes ejecutivos, son liberados después de los juicios de Nuremberg y se vienen a trabajar para los Rockefeller.
Vale, toda esta información, Xiomara, nos gustaría que la pusieses en la cajita de descripción, bueno, como siempre hacemos, para que las personas que estén escuchando sepan que estas no son simples opiniones, sino que todas están bastante bien fundamentadas y todos estos extractos están sacados de información que se puede contrastar fácilmente. ¿Cuándo acaba la eugenesia en las formas en las que se venía practicando de forma tan salvaje, Xio? Pues en la década de los 70. Además es como ocurre a la vez en todas partes también, lo cual te da a entender que toda esta gente se hablaba entre ellos. Por ejemplo, en Canadá, que es donde primero llega todo este rollo así del multiculturalismo, es en 1971, que irónicamente es con Pierre Trudeau, el papá del actual primer ministro Justin Trudeau. Y ya después en el 72, por ejemplo, en Suecia, llega lo que llaman el manifiesto La familia del futuro, una política familiar socialista. Ahí empiezan ya con este rollo del individualismo, el multiculturalismo, la integración y todo lo que vivimos hoy. Es decir, dejó de ser obligatoria para convencernos de que nosotros queríamos eso. Siguen dando cientos de miles de situaciones eugenistas a día de hoy. Lo que pasa es que no tienen ese nombre, ni lo vemos como algo negativo, más bien todo lo contrario. Una cosa que ocurrió, digamos, se puede decir es recientemente, ¿alguien se acuerda de China, la política de un hijo único? Uh-huh. Sí, me acuerdo. Y eso no es... Y algo con las niñas también, ¿no? Claro, pero eso fue un daño colateral, mal que suene. Porque, a ver, si yo solo puedo tener un hijo y las niñas, es decir, el niño es más productivo porque trabaja, porque casar a la niña me cuesta dinero, porque todavía tienen la política de la dote, ¿qué haces si la primera que te nace es una niña? Matarla, para volver a París, para tener un hijo. Bueno, pues el proyecto de la política de hijo único, ¿sabéis quién lo financió? Las Naciones Unidas. ¿Y quién lo financió también? Rockefeller a través de su Consejo de Población. ¿Y quién lo financió también? Las feministas estadounidenses a través de la Organización Nacional de Mujeres. Esto que estás contando es muy fuerte y recalco lo que acaba de decir Morgana de que vamos a dejar esta información en la caja de descripción, ¿vale? Para que no veáis que esta información a mí me está dejando ojiplática. Os voy a poner otro ejemplo también que se puede comparar con el pasado. En 1979, una enfermera aquí dio testimonio ante el Congreso de que en el hospital en el que ella trabajaba, cuando los bebés sobrevivían a abortos, eran abandonados hasta morir en una habitación acondicionada para ellos. Vale, en 1915 hay un juicio en Estados Unidos por lo que se llamó el caso bebé Bollinger, que fue lo mismo. Una madre denunció a un médico porque su bebé había nacido sano, pero él consideraba que no era perfecto y lo dejó en una habitación con las ventanas abiertas para que muriera de frío. Bueno, pues a raíz del juicio se descubrió que eso el tío llevaba años haciéndolo, pero que además se hacía en todo Estados Unidos. Y no solo no se le condena, sino que se hace una película de cine con él como protagonista, interpretando su propio papel, que se llamó Eres apropiado para casarte, y se emitió desde 1917 hasta 1945. Entonces dice, esto ocurrió en 1915, pero es que en 1999 se está denunciando lo mismo. Todas estas medidas eugenistas se vienen repitiendo una y otra vez, pero es como las miramos, pero no las miramos. Suceden, están allí disfrazadas o a simple vista, siguen ocurriendo día a día, pero muchos no es que las aceptemos, es que las miramos y las olvidamos. Realmente, Morgana, y esto es muy distópico, lo olvidamos todo. Hace un mes estábamos hablando de Jeffrey Epstein y ahora parece ya que nadie se acuerda, o sea que le está saliendo el plan bastante bien, ¿no? A ver, os tengo que hacer una pregunta a ambas, quiero escuchar vuestra opinión. ¿Pensáis realmente que por culpa de la eugenesia, en vez de mejorar las razas, lo que están haciendo es empeorar nuestra calidad de vida, nuestro coeficiente intelectual y todo esto para ser más manejable? A título personal, ¿opináis que vamos a peor por estas cuestiones eugenistas? ¿No tiene nada que ver con la eugenesia? Hombre, yo lo que puedo decir, y es lo que hemos venido comentando a lo largo de este podcast, es que actualmente se siguen aplicando medidas eugenistas. Lo que pasa es que, claro, disfrazadas, por así decirlo. Y no solo disfrazadas, sino también aceptadas por nosotros mismos. Como comentaba Xiomara, si actualmente estás en contra del aborto, vamos, es que eres un nazi y eres un de todo.
si estás en contra de X cuestión o no en contra, simplemente tienes unas 4 palabras que decir, rápidamente se te tacha o se te tacha de algo negativo o directamente te asocian a algo con connotaciones negativas. Entonces, también comenta sobre la disminución de nuestro cociente intelectual. Todo esto tiene que ver también con lo que es el movimiento globalista que hay actualmente. Sin embargo, no quisiera entrar en ese tema porque siento que nos desviaríamos un poco de lo que es la eugenesia, el tema que nos atañe ahora mismo. Pero sí es verdad que estamos viviendo todavía, y las seguiremos viendo, situaciones eugenistas, y las estamos aceptando. Bueno, yo ahora mismo ya no tengo opinión personal sobre todo esto porque yo lo investigué, entonces yo ya tengo todas las respuestas. Y lo que estás diciendo es un hecho. Es decir, todo esto es parte de lo que tal. Hay un informe que el presidente Richard Nixon le encarga a John D. Rockefeller III que haga un informe en 1970 sobre cómo reducir la población. Y en ese informe lo pone por escrito, ¿no? Es decir, crean la Junta de Educación General para empezar a controlar las escuelas, para empezar a desarrollar un plan de estudios distinto. Se leen lindezas, por ejemplo, como que para conseguirlo deben manipular la historia, y esto no me lo estoy inventando, esto lo pone en su plan. También, el propio John D. Rockefeller en su libro Haciendo Dinero, Consejos para hacer dinero, literalmente pone: no quiero una nación de pensadores, quiero una nación de trabajadores. Y el coeficiente intelectual ya está demostrado que ha caído, ¿no? Desde 1975 ha habido una reducción de 7 puntos por generación. En otra comisión que estudió después este informe que había hecho Rockefeller para Nixon y lo criticaba, decía: el resultado parece ser un currículo educacional diseñado para adoctrinar a los estudiantes desde el momento de su matriculación hasta que finalizan los estudios. ¿Cómo un hombre puede hacer una serie de escritos que están documentados, donde habla de la eugenesia y del control poblacional y de la disminución de la población, cuando realmente eso es una cosa que luego es a título póstumo, porque para que llegue a tener un efecto tienen que pasar varias generaciones? ¿A él qué más le da si va a estar muerto? Fíjate una cosa, eso lo tienen ellos muy claro, porque de hecho en su propio informe hay un momento en el que lo dicen: ninguna generación necesita saber el objetivo final o el desenlace, solo la dirección en la que lo conseguiremos. Luego ellos ya asumen que esto va a largo plazo. Yo la respuesta para eso no la puedo dar todavía, es decir, oficialmente no la tengo. Tengo mis propias teorías, pero para explicar esa teoría da para un podcast entero, y aún así, como digo, es solo mi teoría, no es algo oficial. ¿Por qué alguien que ya sabemos que de filántropo no tiene nada, que todas las donaciones de esta gente, todo siempre tiene un doble sentido, va a hacer algo que sabe que él no va a disfrutar? A ver, hemos hablado de las minorías y hemos hablado del feminismo, entonces no puedo dejar de hacer esta pregunta, y es que, os la hago a las dos. ¿Diríais que en estos tiempos que vivimos de globalismo siguen siendo eugenistas? Es decir, ¿consideráis que el feminismo, el cambio climático, el LGBT, hablamos del lobby, y todos esos movimientos forman parte del globalismo? Sí, por ejemplo, en mi caso yo creo que sí. Y creo que, hablando un poquito por Mara, las dos creemos que sí. Por ejemplo, el movimiento feminista lo que busca es la emancipación de la mujer, por así decirlo, el acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Una mujer que no está en casa, por así decirlo, es una mujer que no se puede hacer cargo de un hijo, no va a tener hijos. El movimiento feminista también, a través de la emancipación de la mujer y el empoderamiento, entre comillas, lo que hace es que, por ejemplo, la mujer considere que no hace falta que tenga un hombre. Entonces, al no tener una pareja del sexo contrario, no te reproduces, no tienes un hijo. El movimiento LGBT y el de estos días lesbiana, te haces lesbiana por moda, por así decirlo. Estás con una mujer porque consideras que los hombres son malos, o todas estas ideas que tienen del feminismo radical, no te reproduces. El cambio climático, como ya lo comentaba anteriormente, no tengas hijos porque vas a dañar el planeta. Todos estos movimientos actualmente, en mi opinión personal, y creo que escuchando lo que nos comenta Xiomara, son todas medidas
Vale, pero hay una pequeña laguna que no quiero que se pase, y es que aquí la caza va sobre el hombre heterosexual blanco. ¿Por qué? Si realmente lo que ellos quieren es la raza aria, ¿vale? Pero entraría dentro del hombre blanco. ¿Por qué la caza no va hacia el hombre heterosexual negro o el hombre heterosexual asiático? Vale, has hecho la pregunta clave. Eso era lo que comentábamos también el otro día en el podcast, que te dije que en los años 70, igual que cambian el rumbo, ya no es la eugenesia impuesta, sino ahora te voy a convencer de que es lo mejor para ti, de lo que tú quieres, cambia la victimología. Es decir, se dan cuenta de que al haber más hombres blancos, y hablo de hombres o mujeres, más raza blanca aria, son más inteligentes y no se dejan someter. Es decir, tú no esterilizas de la misma forma a la raza blanca aria como puedes someter fácilmente, como ya hemos visto, a otras más influenciables. ¿Raza blanca aria o raza caucásica? Es que si yo lo veo ario, porque era la palabra que usaban los nazis, querían los nórdicos nada más, caucásicas somos nosotras. Entonces nosotras éramos también dominables, ¿no? Sí. Por ejemplo, si miramos el número de ateísmo, el número de países donde hay más gente atea, ¿en qué países están? En donde hay más raza aria. La gente nórdica es la que menos cree en nada, es la menos manipulable. Y me da igual a quién esté ofendiendo. Esos son hechos. Entonces se dieron cuenta de que lo que querían era mantener una población más manipulable. Porque si lo que yo quiero es someterte y que tú hagas lo que a mí me da la gana, necesito que estés más degenerado realmente, mentalmente hablando. No degenerado de que seamos mancos, tuertos, hablamos de una degeneración mental. Y para ello fue por lo que por un lado empezaron los programas educativos que nos rebajan el coeficiente intelectual. Y por otro lado empezaron a potenciar el comunismo. Porque yo no sé si la gente no se ha dado cuenta, pero todos estos movimientos son de rollito comunista. Todos somos iguales, no existen las razas. Y luego donde meten caña donde es, en la reproducción de los blancos más tal. Para eso mismo, para acabar con eso. El que ha estudiado la historia de la esclavitud, por ejemplo, la esclavitud se acaba con los blancos. Tanto en Estados Unidos los que se rebelaban eran los irlandeses, como en Europa los que les dieron pal pelo a los otomanos que venían a esclavizarnos fuimos los blancos, como luego acabamos con la esclavitud en África, yendo para allí dándoles pal pelo también, tanto a los otomanos como a los propios africanos. El que se rebela aquí es el que es, y eso es, históricamente no lo pueden rebatir. Entonces ellos también miraron la historia y dijeron al que hay que frenar es al ario, que es el que da por saco. El pensador, el menos trabajador, y este es el que hay que quitar del tablero, ¿no? Bueno, menos trabajador relativamente, ¿eh? Los nórdicos son famosos. Menos sumiso, menos sometible. Exactamente. Entonces, si yo lo que quiero que es tener una población más feliz, ¿con qué son felices? Cuando vemos llegar a todos estos nuevos inmigrantes a España, toma una ayuda, toma una paguita y en casita viendo la tele y yendo a tu mezquita, a tu templo, como lo quieras llamar, los fines de semana. Y son muy felices. Tengo que decir algo súper políticamente correcto, y es que estamos hablando incluso en detrimento de nuestra propia condición racial, porque las tres somos caucásicas mediterráneas. Bueno, Morgana tiene quizá un poquito más de mezcla, pero que nosotras también entraríamos dentro del tipo de caucásico que ellos no quieren. Exactamente. Vale, exactamente. O sea, que no estamos diciendo nada en plan, no, es que nuestra raza la mejor, no, es que también venían a por nosotros, de alguna forma, ¿eh? Sí, es que tenemos además el origen católico y eso para ellos es... Por eso ahora tenemos este antipapa tan maravilloso que funciona de cara al globalismo y que nos habla también de integración y tal cual, y está ahí con el aborto, que está ahí... Tienes que tumbar lo único que te opone resistencia. De hecho, Richard Nixon, si bien le pide este informe a John D. Rockefeller III, luego no lo puede llevar a la práctica y literalmente lo dice porque pierde el voto católico. Y había millones de católicos que votaban. Entonces, se lo habla al Papa de turno, creo que era Pío VI, ahora no me acuerdo bien, pero lo tengo en mi informe, ¿no? Y se somete, se plantea un debate dentro de la Iglesia que es gracias a... el que luego sería el Papa Juan Pablo II, es gracias a él que no se aprueba ni el aborto ni el divorcio, porque claro, el principio de la Iglesia dice que ellos nunca se equivocan, entonces no podían decir ahora esto sí, porque significaba reconocer que se habían equivocado en el pasado. Voy a hacer un pequeño resumen. Aquí las tres vamos un poco en la misma dirección, desafortunadamente, y es que el movimiento LGBT
el movimiento feminista, todo esto de las minorías étnicas, ir a por el hombre blanco, heterosexual. No sé si llamarlo en forma eugenista, ¿no? Pero sí que están demonizando al hombre blanco para que no se apare, lo están convirtiendo en un violador, en un ser despreciable, que ha provocado mucho dolor a lo largo de la historia y al que hay que condenar aunque hayan pasado 500 años, ¿no? Y hay que eliminarlo y hay que potenciar otras razas, pero nosotras creemos que todo esto es simplemente porque el hombre blanco es indómito. Y eso, la persona indómita, la persona rebelde, la persona revolucionaria, siempre genera problemas. Nos saca del redil, nos saca del hormiguero. Entonces, por eso, esa demonización del varón blanco. Morgana, ¿quiere hacer la siguiente pregunta, por favor? Vale, bueno, no, de momento no tengo ninguna otra pregunta. Sí me encantaría seguir andando en este tema y conectarlo con otro que me parece sumamente importante, pero bueno, lo podemos hacer en un siguiente podcast como una segunda parte para esto. Pero de momento no, la verdad que el tema ha quedado bastante claro, y si también las personas que nos están escuchando pues tienen una pregunta o a lo mejor piensan otro tipo de medida eugenista que se esté llevando a cabo actualmente, también comentarla. Y Xiomara, ¿tú tienes algún tipo de conclusión antes de cerrar el podcast? Yo quisiera leer una frase, es decir, en la evaluación de la biodiversidad sobre una población humana sostenible de las Naciones Unidas se concluyó, y voy a citar: una estimación razonable para una sociedad mundial industrializada con el nivel de vida actual de América del Norte sería de 1.000 millones de personas. Esto debe ser implementado de aquí a 30 o 50 años. Vale, pues ahí ya lo dejamos al pensamiento de cada uno que saque sus propias conclusiones. Queremos que penséis por vosotros mismos, dejamos esto y ya está. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir y nos vemos el próximo miércoles en Disidencias Radio. Muchas gracias por estar ahí.